a trabajar con vocabulario de la familia, pero ahora en francés. ¿Ok? Y te pongo el título que es Vocabulaire de la famille. ¿Ok? Ahora bien, en este caso vamos a aprender cómo se dice hermano, hermana, tío, tía, y la verdad son palabras muy sencillas. Lo que nos va a costar aquí es la pronunciación, pero esto es importante porque a lo mejor ya sea de juego o que realmente te lo tomes en serio, puedas empezar a llamarle mi hermano, mi hermana, mi tía, mi tío, mi mamá, mi papá, pero en francés, que te digo, escritura muy fácil. ¿Por qué? Porque en el francés, como es, yo le digo así, es el primo hermano del el español, porque tiene varias palabras muy coincidentes al español y son un poco más similares y son un poquito más fácil de que se te queden, ¿ok? Entonces, para nuestras primeras especificaciones vamos a poner esto. Siempre que tu familiar sea masculino, vamos a usar mon, ¿ok? Aquí. Y masculin. Pero te lo pongo en español. Masculin. Para femenino se va a usar ma. Y este es femina. Y para plural se va a usar me. Sé que tiene una S, pero la S final no se pronuncia. Entonces aquí va a ser plural. ¿A qué me refiero? Cuando tú dices mis papás, mis tíos, mis hermanos, ¿ok? Entonces aquí ya no va a ser uno solo, va a ser todo completo, van a ser plurales, ¿ok? Ahora bien, vamos a iniciar. Bien, mamá, los principales. Papá, hermano, hermana. Velos anotando para que sepas cuál es su significado. ¿Ok? Esto es muy sencillo y te voy a decir por qué. Primero, la escritura. Mamá es mère. Nuestro acento va a ver con dirección hacia acá. ¿Por qué? Porque en francés hay 4 tipos de acento, pero este es el que vamos a usar para mamá y es mère. ¿Ok? Y aquí te voy a poner su pronunciación. Muy sencilla. Mère. ¿Ok? Vamos con papá, que es père. Nuestro acento va a ir para allá y es père. ¿Ok? Hermano. Igual, acento del otro lado. Frère. Y sœur. ¿Ok? Esta sí es un poquito más difícil de decirte cómo es su pronunciación escrita, pero te puedo decir. Si tú quieres decir mi mamá, recuerda, el ma, el mon y el mes es, por ejemplo, mi y mis. ¿Ok? Mi mamá, ma mère, mi papá, mon père. ¿Ok? No importa que las tres signifiquen mi y mis. Siempre va a ser diferente porque es masculina y femina. ¿Ok? Entonces, si yo quiero decir mi mamá, ¿cómo lo digo? Fuerte. Ma, mère. Ma, mère. Si quiero decir mi papá, mon père. Mi papá. Si quiero decir mi hermano, frère. Mi hermana, ma, sœur. Sœur. Tiene que sonar como que tu G un poquito más pronunciada. Entonces, estos son los más básicos. ¿Ya los anotaste? ¿Sí? ¿Sí? Ok. Entonces, otra vez. Ma mère. Mon père. Frère. Frère. Ma sœur. Sœur.
Entonces te digo, es un poquito difícil la pronunciación porque son sonidos a los que no estamos acostumbrados, pero no hay ningún problema, con la práctica siempre vas a ir mejorando, ¿ok? Ya como tenemos estos, vamos a pasar con los otros, que en este caso serían, vamos con un ejemplo de plurales, abuelos. En este caso yo diría sería Grund, Pagont. Y agregamos una S al final porque estamos hablando de plurales. Si yo solamente quiero decir papás, solamente se dice así. Pagons. Entonces, Grund, Pagont, abuelos. Papás, Pagons. ¿Ok? Papás o padres, Pagons. Pero si yo quiero decir abuela o abuelo, esto es muy sencillo porque vamos a juntar lo anterior. ¿Cómo se dice papá? Père. Perfecto. Entonces lo único que vamos a hacer es agregar Grund, Grund, Père. Grand-père. Repite. Grund, Père. Ahora abuela, que sería Grund, ¿qué? Mère. Perfecto. Entonces, si quiero decir abuelo, grand-père. Grand-mère, abuela. ¿Ok? ¿Ya lo notaste? Ok. Entonces, por ejemplo, si yo voy a decir mi abuelo, ¿qué uso? Es más masculino. Mon. Grand. Grand. Esta no existe, es una O. Grand. Père. Mon. Grand. Père. Si yo quiero decir mi abuela, ma. Grand. Mère. Perfecto. Entonces ya puedes decir mi abuela, mi abuelo, mi papá, mi mamá. Entonces, ahora vamos a decir una muy, muy, muy conocida. ¿Qué terminaste? Espera. ¿Ya? Ok. Ahora vamos a decir, por ejemplo, cuando siempre decimos, ¿con quién vamos a ir? ¿Con mis abuelos maternos o con mis abuelos paternos? Esta también es muy sencillo. ¿Por qué? Porque lo único que vamos a hacer es lo siguiente. Si yo voy a decir abuelos paternos, vamos a recordar que aquí estamos hablando en plural, ¿ok? No estamos hablando de mi abuela materna, mi abuelo paterno. Entonces, nosotros vamos a decir Juan, Pagón, paternels. La palabra paternels es paterno, paternos, ¿ok? Entonces, si yo quiero decir paternos, solo voy a hacer esto. Juan, Grandparents, paternels. Grandparents, paternels. A ver. Grandparents, paternels. ¿Ok? Entonces aquí nosotros estamos diciendo
abuelos paternos. Pero si yo quiero decir abuelos maternos, ¿cómo lo digo? Nuevamente, solamente vamos a quitar paternals y lo vamos a cambiar por maternel. ¿Ok? Entonces ya estoy diciendo grandparents maternels. Mis abuelos, por ejemplo, si yo quiero decir mis abuelos paternos, ¿qué usamos? Mes grands-parents paternels. Mes grands-parents maternels. ¿Ok? Mis. Aquí estamos hablando de mis, aquí estamos hablando de mi. Pero femenino y masculino. ¿Ok? ¿Tienes alguna duda con eso? ¿No? Perfecto. Entonces, si yo quiero decir abuelo, recordemos que es grand-père. ¿Ok? Si yo quiero decir mi abuelo paterno, ¿qué digo? Mon. Repite, mon grand, mon grand-père paternel. Mon grand-père paternel. Mon grand père. Recuerda, estamos diciendo mi abuelo paterno. Mon grand-père paternel. Es una oración más completa. Ahora bien, si yo quiero decir esto, que es la palabra hijo, hija. Para hijo vamos a usar esta palabra, fils. Para hija, fille. Pero no se pronuncia fils, se pronuncia como fils. Entonces, si yo quiero decir mi hijo como es masculino, ¿qué digo? Mon fils. Dilo sola. Mon fils. Si yo quiero decir hija, ma fille. Perfecto. Entonces ahí ya tú estás diciendo mi hijo, mi hija. ¿Ok? Anótalos. Ahora bien, si yo quiero decir nieto o nieta, va a cambiar completamente. Solamente la primera palabra. ¿Por qué? Va a decir esto. En este caso, para nieto, va a decir petit fils. ¿Ok? Y en este caso, para nieta, va a decir petite fille. Aquí sí vamos a pronunciar la T de petit, pero aquí ya no. En este caso sería petit fils. Petite fille. ¿Ok? Este es nieto y nieta. ¿Ok? Pronunciamos. Si yo quiero decir mi nieto, ¿qué digo? Mon petit fils. Otra vez. Mon petit fils. ¿Ok? Ahí está diciendo mi nieto. Si yo voy a decir mi nieta, ma petit fille. Entonces, si yo quiero decir mis nietos, ¿cómo lo vamos a hacer plural? En este caso, recuerda que vamos a usar esta preposición, que es mes petit fils. Mes petit fils. ¿Ok? Allí estamos hablando de plural, ya se convierte en mis nietos. ¿Ok? Ahora bien, vamos con en este caso, los tíos y las tías y cómo se dice sobrino, primo, prima y eso. ¿Ok? Entonces, para decir tía, para decir tío,
Para tía se va a usar tante. Para tío, oncle. ¿Ok? Entonces, ay, perdón, era tante. Entonces, en este caso no va a sonar como tante, sino como matont. Matont, mi tía. Si yo voy a decir mi tío, mon oncle. Mon oncle. ¿Ok? La E en francés suena como una O. Es muy difícil pronunciarla y es muy difícil hacerla. ¿Por qué? Quiero que tú digas una E con boca de O. ¿Cómo dices O? Tenlo ahí. O. Ahora di E. E. Es un poco complicado, pero ve la diferencia. En este caso, si yo digo O, yo estoy diciendo la E con mi boca de O. Entonces ya sale un sonido más, ¿cómo te podría decir? Como más caído, ¿me entiendes? Un poquito más cerrado. Entonces, si yo voy a decir la E en francés, va a ser con una, te lo voy a poner así, boca de O con una E adentro. Entonces, O, E. Yo estoy diciendo E con mi boca de O. O, ahí tenlo, E. Es difícil, realmente es difícil y es gracioso porque a mí también me costó bastante hacer eso y hay letras mucho más difíciles que de verdad te sorprendes de saber cómo es que puedes hacer la boca y sacar sonidos muy diferentes. Entonces recuerda, si vas a decir ma tante, mon oncle, mon oncle, y va a ser muy difícil para ti sacar ese sonido porque te repito, si a lo mejor ya pierdes la pena porque pues sí nos da risa, pero es O, E, O, E, O, E. Ahora trata de hacerlo fuerte. O, E, E. Y te va a salir tu E ahogada. Esa era la palabra. Va a salir una E más ahogada, más profunda y eso le va a dar la entonación que le debes de dar a la E en francés, ¿ok? Entonces, si yo voy a decir mi tía, ma tante. Ma tante. Si yo voy a decir mi tío, mon oncle. Mon oncle. Perfecto. Entonces ahí ya puedes decir mi tía, mi tío, ¿ok? Ahora bien, para decir primo, para decir prima, vamos a usar esta palabra. En este caso, tú la puedes leer así, cousin, cousin, pero no es cousin, es cousin, cousin. Si yo quiero decir mi primo, mon cousin, mon cousin, ¿ok? Si yo quiero decir mi prima, ma cousine, ma cousine. No hay que hacer como que tan pronunciada la última E, porque si no entonces ya me estarías diciendo cocina, porque cuisine, esa también puede significar cocina, ¿ok? Entonces, si digo mi primo, mon cousin, ma cuisine, perdón, ajá, cuisine. Entonces es muy importante que aprendas a diferenciar esa palabra, ¿ok? Y vamos a ver ahora otra que es muy también entre familia usada. Aquí ya es como en qué se convierte cada quien de los miembros de la familia, que en este caso, si yo tengo un novio, se va a convertir en el cuñado de mi hermana. Si yo tengo una novia, se va a convertir en la cuñada de mi hermana. Un ejemplo, ¿no? Entonces, si yo quiero decir cuñado, va a ser así. Y esta es... Okay. Esta es una O. ¿Ok? Entonces, si yo voy a decir cuñado,
aquí esta no se va a pronunciar como B-A-U, se va a pronunciar como un vous, frère. Vous, di vous, frère. Vous, frère. Frère. Pronuncia F. Frère. Perfecto. Ahora, si voy a decir cuñada, voy a decir be, sœur. Vel, sœur. Sœur. Vel, sœur. Cuñado, cuñada. ¿Ok? Aquí te pongo que, bueno, ya lo tienes aquí. Y esa no es belé, esta es como bel. ¿Ok? Entonces, cuñado, vous, frère. Cuñada, belle, sœur. Ahora bien, si vas a decir suegro o suegra, se dice de la siguiente manera. Ok, esta te va a sacar de onda, ¿por qué? Porque tiene dos significados. Puede ser suegro o suegra o puede ser padrastro y madrastra, ¿ok? Entonces aquí te voy a sacar otro significado. Padrastro y madrastra. Aquí sí ya va a ser un poquito confuso porque pues cuando le digas, no, pues es mi suegro y digas vous père, a lo mejor sí es entendible, ¿no? Si están, ya dependiendo del contexto en el que te encuentres y lo quieras ocupar, van a entender que es tu suegro. Pero si a lo mejor quieres decir que es su padrastro, que no es su papá, vas a decir, él es el papá él es el padrastro de mi hijo. Vous père. O la madrastra. Vous mère. Repite. Vous père. Vous mère. Perfecto. Entonces aquí ya estás diciendo suegro o suegra, madrastro o padrastro. ¿Ok? Ahora bien, vamos con los últimos. ¿Ya los anotaste? ¿Ya? Perfecto. Ahora vamos a poner sobrino, sobrina. Y en este caso va a ser solo una palabra. Neveu y niece. Entonces, si voy a decir mi sobrino, mon neveu, recuerda, si vas a hacer el sonido, recuerda, o, e, o, e. Perfecto. Entonces, mon neveu, sobrina, ma, niece. ¿Ok? Y ahora, por último, la otra, que es nuera, me equivoqué. Nuera y yerno. Nuera se va a decir de la siguiente manera. ¿Ok? Entonces recordemos que no suena como belé, suena como fe. Y sería belle fille, belle fille. No me equivoqué. No. Este no va, este sí es así. Me equivoqué aquí. Entonces, para decir nuera, belle fille. Para decir yerno, belle fils. Fils.
belle-fils. Entonces, si yo quiero decir mi yerno, ¿qué uso? Mon belle-fils. No era ma belle-fille. Ma belle-fille. ¿Ok? Entonces, así tú puedes formular bastante ya con el vocabulario que te acabo de dar. ¿Por qué? Porque ya es un poquito más fácil. Solamente tienes que memorizarte cuál es para masculino, cuál es para femenino y cuál es para plural. ¿Ok? Entonces, ve pensando en una oración para que la escriban, que quieras decir mi mamá, mi papá, y para que te ayude a formularla. ¿Ok? Entonces, ¿qué vas a decir? Lo que quieras. Tu sobrino. Sería mon mon neveu. Ahí estoy diciendo mi sobrino. Entonces, en este caso, ya se convierte en esta palabra. ¿Ok? Mi sobrino. ¿Ok? Si yo quiero decir otro, mi hija. Ok. De este lado, ¿qué sería? Ma. Fille. Ma fille. Mi hija. Ahora piensa en otro para que te pueda ayudar a formularlo. La que tú quieras, no importa. Mis abuelos paternos. Recordamos. Me. Grand. Parent. Paternel. Paternel. Entonces, si yo quiero decir mis abuelos, mes grands-parents paternels. Mes grands-parents paternels. ¿Ok? Y ya nada más dime una última. Mi padre. Vamos a poner los dos. Mon père. Mon mère. Si quieres, perdón, ma mère. Velos anotando. Ma mère. Mon frère. Ma sœur. Y esas serían como los principales para que digas mi papá, mi mamá, mi hermano, mi hermana. ¿Ok? Ahora vamos a hacer esto un poquito más difícil. Y digo difícil porque a mí todavía me cuesta identificar, pero no te preocupes. Voy a tratar de explicártelo lo mejor que pueda. ¿Ok? Entonces, si yo voy a decir, por ejemplo, en este caso, tú, cuando quieres decir yo soy Cristel, vas a decir moi, je suis, no, moi je suis Cristel.
yo soy Cristel. Y si vas a decir, ¿cómo se llama tu hermano? ¿Cómo se llama? Daniel. Entonces, si vas a decir, Daniel es mi hermano. Para decir es, esta palabra es, se usa la palabra et, ¿ok? Entonces, si vas a decir, Daniel es mi hermano, vas a escribir lo siguiente. Daniel et. ¿Qué usamos para masculinos? Mon. Uh-huh. ¿Y cómo digo hermano? Uh-huh. No importa si no lo pronuncias bien. Entonces, si yo voy a decir, Daniel es mi hermano, Daniel est mon frère, ¿ok? Si yo voy a decir mi nombre, Aide, ¿qué usamos para femeninos? Ma, hermana, sœur. Aide et ma sœur, ¿ok? Entonces, ahí ya está diciendo, Aide es mi hermana. Si tú quieres decir Angélica y Felipe, que son tus papás, si quieres decir Angélica y Felipe son mis papás o nuestros papás, porque estamos hablando ya de nosotros tres, en este caso va a ser de la siguiente manera. Angélica y Felipe son no Angélica y Felipe son no parents. Angélica y Felipe son nuestros papás. Si yo quiero decir de mi familia materna, si yo voy a decir la mamá de mi mamá es Manuela, vamos a escribirlo así. Aquí no vamos a usar ningún ma, sería la mère. Ahora sí, de mi mamá, ma mère, Manuela. Y ahí ya estoy diciendo, la mamá de mi mamá es Manuela, pero si yo voy a decir, en este caso, para decir la o el, vamos para masculinos, para femeninos vamos a usar la, y para masculinos vamos a usar le, que estamos diciendo él para mi papá, ¿ok? Entonces, si yo voy a decir el papá de mi mamá es ¿cómo se llama? Juventino, vamos a poner le père de ma mère est Juventino. Ahí ya estoy diciendo, el papá de mi mamá es Juventino, ¿ok? Y en este caso, si yo quiero decir, los papás de mi mamá son mis abuelos, vamos a decir, aquí te la nota arriba, los papás, les parents de ma mère
son, como estoy hablando en plural, mes grands-parents. ¿Ok? Entonces diría, les parents de ma mère son mes grands-parents. Los papás de mi mamá son mis abuelos. ¿Ok? Entonces así vas a poder ir formulando todo lo que tú quieras con las preposiciones que yo te enseñé. ¿Ok? Entonces si vas a decir la o el papá o la mamá, recuerda, para masculino es le y para femenino es la. Son como que los artículos. Entonces, si voy a decir la mamá es la mère de ma mère, sont ma grand, grand-mère, mi abuelo, ¿no? Entonces, es muy importante que sepas usar estos dos. Ahora bien, trata de formular uno más grande para que yo te pueda ayudar a escribirlo. Uno en español. Con hijo, hermana, hermano. Suegra de mi papá. La... ¿Me vas a ayudar? ¿Cómo se dice suegra? Bu. Es B-A-U, ¿verdad? Bu. Y añadimos mer. ¿Ok? Ahí estamos diciendo suegra. La vous mère, la suegra de mon. ¿Cómo se dice papá? Perfecto. La suegra de mi papá. ¿Ok? Y otra, la última que tú quieras. Piénsala en lo que veo cuánto queda. El sobrino de mi mamá. Le, ¿cómo se dice sobrino? Neveu. El sobrino de ma mère. El sobrino de mi mamá. ¿Ok? Entonces, si te das cuenta, así vas a poder formular muchas y muchas oraciones de las que tú quieras. Por ejemplo, si quieres decir, la hermana de mi mamá es mi tía. ¿Cómo lo dices? La sœur de ma mère, la hermana de mi... No. Ajá. La hermana de mi mamá, la sœur de ma mère, et ma tante. La hermana de mi mamá es mi tía. El hermano de mi mamá es mi tío. Sería le frère de ma mère et mon oncle. El hermano de mi mamá es mi tío. Si quiero decir, a lo mejor, por ejemplo, que diga Jessica, que en este caso es nuestra prima, ¿cómo lo decimos? Prima, recordemos que se dice cousine. Sería que yo diga, la hija de mi tía es mi prima. En este caso sería la fille de ma tante et ma cousine. La hija de mi tía es mi prima. ¿Ok? Entonces volvemos. La hija, la fille
La fille. La fille Fille. de ma tante Ma tante. et Et ma cousine. ma cousine. Y ahí está diciendo, la hija de mi tía es mi prima, ¿ok? Y bueno, con eso terminamos nuestra clase.